La psicología social ha demostrado que el comportamiento humano está influido significativamente por factores externos, especialmente en contextos grupales. Existen algunos principios que nos ayudan a entender esos factores externos, entender cómo es que las dinámicas sociales moldean nuestras propias decisiones, pero también las decisiones de los colectivos, es decir, de un grupo en común. Para esto, vamos a ver tres de los experimentos más influyentes en el campo de la psicología social. Nos referimos a los estudios de conformidad de Solomon Asch, estudios de obediencia de Stanley Milgram y finalmente estudios de la autoridad en la conocida cárcel de Philip Zimbardo. Pues bien, yo soy Brian Jaimes y esta es la exposición sobre conformidad, obediencia y persuasión. Llega el año de 1951. Un famoso psicólogo estadounidense y buen pionero de la psicología social llamado Solomon Asch propone lo que ahorita en esta ocasión vamos a llamar principio de conformidad. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado decir a alguien que no tiene personalidad porque termina haciendo exactamente lo que su grupo de amigos hace? Hemos escuchado esa famosa frase de la mamá regañona de que si tus amigos se avientan de un puente, ¿acaso tú también vas a hacer lo mismo? En el contexto social, ¿qué significa conformidad? Consiste en que uno tiene la tendencia a modificar su respuesta o sus acciones respecto a lo que expresa una mayoría de individuos. Es decir, yo puedo pensar o hacer algo hasta el momento en el que me topo con lo que la mayoría hace. Y cuando yo veo lo que la mayoría hace o dice, entonces yo puedo verme influenciado a hacer lo mismo, aunque sepa que no es correcto, aunque sepa que no es objetivo. Entonces, Ask planteó el siguiente experimento. Formó un grupo compuesto por estudiantes y varios sujetos, que por cierto, esos sujetos eran colaboradores del investigador. ¿Cuál era la tarea? Consistía en que el investigador presentaba una hoja en la que estaban impresas tres barras horizontales de diferentes tamaños. Y cada sujeto, incluyendo al participante, al estudiante, debía decir en voz alta cuál de esas tres barras era la más larga. Ahora, sin embargo, el detalle está en que los colaboradores estaban preparados para responder de forma correcta al principio, en los primeros ensayos, pero a medida que progresaba la situación, ellos iban a empezar a equivocarse a propósito, iban a indicar una barra que claramente no era la más alta. ¿Qué pasaba con el estudiante en este caso? Pues al principio no sabe lo que está pasando. Y él sigue respondiendo correctamente. Es que es evidente que la barra más larga es la de la opción B. Pero ¿por qué la mayoría está contestando que la barra más larga es la de la opción A? Y él sigue contestando correctamente, pero poco a poco se deja convencer o cede ante lo que la mayoría piensa. Y a medida que los demás siguen insistiendo en una barra equivocada, él también va a empezar a señalar aquella barra. Va a empezar, sus respuestas serán iguales a la de los demás. Su juicio, su elección ya no será objetivo, sino que se basa en lo que los demás creen que es correcto. Y así lo hizo As con muchos participantes, con varios estudiantes. Al final los entrevistó y les preguntó por qué habían escogido aquellas barras al final. Y pues los participantes explicaban que a pesar de saber con certeza cuál era la respuesta correcta, al final se amoldaron a las expectativas de los demás. Esto por el temor de ser ridiculizados de alguna manera. O incluso hubo algunos participantes que al final creyeron
que la mayoría decía era lo correcto. Es decir, al final muchos creyeron que realmente la barra larga era la de la opción A y no la de la opción B, aunque era evidente cuál era la más larga. El resumen del experimento, pues, que los individuos pueden conformarse con lo que la mayoría dice, aunque estén equivocados. Y en este experimento, Ask pudo obtener los siguientes resultados: que el 37% de los participantes cedieron a la sesión, o a la presión del grupo, perdón. Ahora, porque el conformismo tiene un impacto psicológico en nuestras decisiones. Ponemos por ejemplo el caso de la publicidad y el marketing. Aquí hay algo que se conoce como efecto arrastre. El efecto arrastre consiste, en pocas palabras, en que yo me puedo ver influenciado a adquirir un producto porque veo que la mayoría de las personas lo está adquiriendo. Y por lo tanto, por querer seguir una moda, por querer evitar el rechazo social, entonces yo voy a terminar comprando el producto, voy a terminar cediendo al consumismo, y así las personas son más propensas a tomar decisiones alineadas con lo que piensa la mayoría. Años después, vamos finalmente a el segundo experimento, el experimento de Stanley Milgram. Stanley Milgram fue un psicólogo graduado de la Universidad de Harvard que condujo los experimentos del mundo pequeño y también el experimento de Milgram, que lleva su nombre, que trata sobre la obediencia a la autoridad. Milgram investigó hasta qué punto las personas obedecerían órdenes de la autoridad, aunque eso significara hacerle daño a otras personas. Milgram, para su experimento, reclutó en total 40 participantes. Y para este experimento habría tres tipos de personas. El número uno sería el investigador, es decir, Milgram. El segundo sería el maestro. Y el último, el tercero, sería el alumno. A todos los 40 participantes, mediante un sorteo falso, se les asignó el papel de maestros, mientras que el papel de alumno siempre se le asignó a un cómplice de Milgram. Entonces, tanto maestro como alumno eran asignados en habitaciones diferentes, pero que estaban conjuntas, estaban unidas, por así decirlo. En la habitación del alumno se observaba cómo éste era atado en una silla y se le colocaban electrodos, y en la habitación del maestro, éste tendría enfrente un generador de descarga eléctrica que tenía 30 interruptores que regulaban la intensidad de descarga en incrementos de 15 voltios, es decir, el primer interruptor 15 voltios, el segundo 30, el tercero 45, el cuarto 60, el quinto 75 y así sucesivamente hasta que finalmente llegaba a 450 voltios. Había una realidad respecto al generador de descargas, y es que era falso, no servía, no proporcionaba descargas. Solamente cuando tú activabas el interruptor se producían sonidos de dolor, como si realmente el alumno estuviera recibiendo descargas, pero no era así. Entonces, el experimento consistía en que el sujeto reclutado como maestro fue instruido para enseñar pares de palabras al aprendiz, al alumno. Y la indicación era de que si llegaba a cometer algún error el alumno, entonces el maestro debía aplicarle una descarga eléctrica, que sería 15 voltios. Y así sucesivamente. Si volvía a cometer otro error, entonces tenía que aumentársele la descarga, es decir, pasaba de 15 voltios a 30 voltios, de 30 voltios a 45 voltios y así sucesivamente. Y el límite eran 450 voltios. Obviamente el alumno no iba a recibir ninguna descarga literal, pero obviamente para dotar de realismo al participante que era maestro, cuando se pulsaba el interruptor se activaba el audio que sonaba a gritos de dolor, y esto pues le daba el realismo al experimento.
Pues durante la mayor parte del experimento, los maestros, los sujetos, empezaron a mostrar signos de tensión. No les gustaba, pues, proporcionar descargas eléctricas. Entonces, a pesar de ello, los resultados del experimento fueron que todos obedecieron hasta los 300 voltios, aplicaron esa cantidad, pero solamente de esos 40 participantes, 25 llegaron al máximo, que eran 450 voltios. Y al final, Milgram pudo obtener las siguientes conclusiones. El 65% de los participantes aplicaron descargas eléctricas mortales a otra persona, solamente por seguir órdenes del investigador. El investigador fue quien les había dado aquella orden de proporcionar las descargas. Número 2. Cuando el sujeto obedece los dictados autoritarios, su conciencia deja de funcionar y entonces ahora se produce una abdicación de responsabilidad, es decir, yo tengo que hacer caso a lo que me ordena, aunque mi conciencia diga que es algo malvado, por así decirlo. A mayor proximidad con la autoridad, mayor obediencia. Y finalmente, personas que han recibido instrucción del tipo militar, es decir, bastante autoritarias, con severa disciplina, son más propensos a obedecer. Ok. Esto que realizó Milgram demostró que las jerarquías rígidas promueven obediencia, incluso ante decisiones éticamente cuestionables. Tomemos por ejemplo lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Se llevaron juicios posteriores a los criminales de guerra por el Holocausto judío, y la defensa que presentaban los acusados alemanes era que ellos sencillamente se remitían a cumplir y seguir órdenes. Solamente seguían órdenes. Y esto nos lleva a preguntarnos respecto al principio de la obediencia. ¿Realmente los nazis fueron malvados? ¿Realmente fueron desalmados? ¿O cedían a la presión del tener que obedecer? ¿Y nosotros podríamos también caer en lo mismo? ¿Podríamos llegar a ser como ellos sencillamente por el hecho de obedecer? Vamos con el último experimento, el experimento de Zimbardo sobre la persuasión y la autoridad. En resumidas cuentas, Zimbardo, un profesor de psicología social de la Universidad de Stanford, quiso llevar el experimento de Milgram un paso más allá y analizar cuán delgada es la línea que separa el bien del mal. Miremoslo así. Este profesor recluta a un grupo de estudiantes, para ser exactos 24 estudiantes, y les pide que imaginen que estén en una cárcel. Imaginen que están en una cárcel, fue lo que les dijo. Nombró de esos 24 algunos guardias y a los otros los nombró prisioneros. Y de hecho este experimento fue financiado por el gobierno de Estados Unidos porque quería entender el origen de los conflictos que se desarrollaban en sus sistemas penitenciarios. Muy bien, el experimento comenzó de manera brutal. Policías verdaderos, que no habían recibido el nombre, o sea, realmente eran verdaderos, que aceptaron participar en el proyecto, llegaron a las casas, a los hogares de los prisioneros y los arrestaron, acusándolos de haber robado. Fueron esposados, llevados a la comisaría donde se los fichó y luego fueron trasladados con los ojos vendados hasta una supuesta prisión provincial, que en realidad era el sótano del departamento de psicología de Stanford, donde Zimbardo estaba allí. Entonces, los voluntarios, los prisioneros, fueron desnudados, fueron inspeccionados, fueron despiojados, desinfectados y recibieron un uniforme especial. Y aquellos que habían sido seleccionados como guardias les colocaron una pesada cadena. Y apenas comenzó el experimento, los guardias comenzaron a mostrar conductas abusivas que al poco tiempo se convirtieron en sádicas. Si bien habían recibido instrucciones de no dañar a los prisioneros físicamente, al final los dañaron psicológicamente. ¿Qué hacían los guardias?
Los identificaban a los prisioneros con números, no con sus nombres. Los enviaban constantemente a confinamiento solitario. Los desnudaban, los obligaban a hacer flexiones, a dormir en el suelo, les ponían bolsas de papel en sus cabezas y los obligaban a hacer inclusive sus necesidades en baldes. Varios de los prisioneros empezaron a mostrar desórdenes emocionales y se logró un gran caos en aquel lugar a tal punto de que este experimento tuvo que ser suspendido. Y uno de los jóvenes que hizo de guardia, llamado Dave Sleham, dice que inclusive llegó a tomar este experimento como un juego actoral. La conclusión de Zimbardo fue clara: la situación influye en la conducta humana y poner a personas buenas en un lugar malo las hace actuar mal, a resignarse a ser maltratadas, en el otro caso de los prisioneros. Conclusiones del experimento: los guardianes se volvieron autoritarios y los prisioneros se volvieron pasivos. La maldad tampoco es algo que se atribuye en exclusiva a personas de naturaleza mezquina. A nosotros nos gusta hacer mucho la diferencia de que él es una buena persona o él es una mala persona. Y también muchas veces a nosotros nos gusta ponernos en una posición intermedia, es decir, de que hacemos cosas malas, pero también hacemos cosas buenas. No nos definimos como buenos, pero tampoco como malos. Pero aquí Zimbardo explica que en realidad la maldad viene en gran parte por el contexto que percibimos y que nuestra relación con la moralidad incluye ciertas cuotas de incertidumbre. Por eso muchas veces la moralidad ha llegado a tener cierta posición relativista. Finalmente, una frase del presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, dice: casi todos podemos soportar la adversidad. La adversidad forma el carácter. Pero agrega Lincoln: si quieres probar su carácter, dale poder. Y esa fue la cuestión en el experimento de Zimbardo. ¿Qué pasó con los guardias que recibieron poder? ¿Qué pasa con una persona cuando se le otorga poder? ¿Qué hará con él? Resulta a veces reconfortante pensar que la mentira, que la crueldad o el robo existen solo en malas personas según nuestro juicio. Gente a la que etiquetamos de esa manera para crear distinción moral entre ellos y nosotros. Pero tristemente, pues eso no es así. A nadie, por ejemplo, le resultan desconocidas historias de personas honradas que al final se corrompen cuando reciben poder. Tampoco se nos hacen extrañas las historias de los antihéroes, es decir, que personas que utilizan el poder solamente para beneficio propio. Entonces, para finalmente concluir con esta exposición, los principios de conformidad, de obediencia y persuasión demuestran que las decisiones humanas no son completamente autónomas. Las dinámicas sociales y la presión del entorno tienen un papel crucial en la formación de comportamientos colectivos. Y entender precisamente esos principios de conformidad, obediencia y persuasión es clave para poder diseñar estrategias que promuevan decisiones éticas responsables. Esta fue una larga exposición sobre los principios de conformidad, obediencia y persuasión. Le agradezco su paciencia y su atención. Muchas gracias y buen día.